Cuando yo vi al hermano Camarena subiendo sin agarrarse de la barandilla, bueno, está un trinquete, Dios lo bendiga. Igual a la hermana Tina, para nosotros es un gozo y un privilegio tenerlos aquí con nosotros. Igual a cada uno de ustedes, reciban un saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Efesios capítulo 5, versículos 3 al 6, es nuestra serie de Efesios que estamos llevando. Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 3, del 3 al 6, perdón. El tema es, ni aún se nombre entre vosotros, combatiendo la autoindulgencia, combatiendo los permisos que nos damos para hacer cosas que no le agradan a Dios. Permítame introducir el pasaje de hoy. La mañana del 7 de octubre, describe el New York Times, tomó por sorpresa a los israelíes. El grupo terrorista Hamas comenzó a disparar misiles de cohetes, alcanzando objetivos tan lejanos como Tel Aviv y las afueras de Jerusalén, lugares que de manera muy inusual reciben impacto directo debido a sofisticado sistema de defensa antimisil israelí llamado cúpula de hierro. Los atacantes aprovecharon y se infiltraron en las comunidades fronterizas y bases del ejército, así como en un festival de música al aire libre, masacrando a hombres, mujeres y niños. Las fuerzas israelíes tardaron días en recuperar el control tras el ataque, que se convirtió en el día más mortífero de la historia de Israel. Para agravar la conmoción de Israel, el país con el ejército más avanzado de la región, el grupo terrorista Hamas y otros grupos armados de Gaza tomaron como rehenes a unos 239 civiles y soldados. Se han liberado 4. Pero ¿qué fue? Algunos dicen que fue deliberado, otros no importa. ¿Qué fue lo que pasó que se produjo tal ataque? Un descuido en la cúpula de hierro, en el escudo de hierro, en la manera de ellos tener y supervisar, bajar por una serie de fiestas que tenían, bajar la guardia, y terminó en el día más mortífero de la historia de Israel. Similar a esto, tu vida y la mía están en un peligro de una guerra, de otra amenaza de su existencia, y que se declara en la palabra de Dios en Efesios 5, y que queremos que prestes atención en Efesios 5, 3 al 6, donde dice, pero fornicación, esta es la palabra de Dios, fornicación o pornografía y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, el sentido es, esto es un idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie les engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Esta es palabra de Dios. Oremos. Oh Padre Santo, Dios Todopoderoso, tú eres santo. Tú que habitas en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Tú nos llamas, Señor, a vivir en santidad, a mostrar que somos hijos de luz. Padre, ayúdanos en nuestras debilidades. Ayúdanos al quitarnos y ponernos costumbres y prácticas que no te agradan, que sean transformadas por la palabra tuya y por tu espíritu, de tal forma
que nosotros seamos y demostremos que somos hijos de luz. Ayúdanos a que en medio de nosotros, ni de nuestras conversaciones, ni nuestros pensamientos, abunden cosas que a ti no te agradan. Que sean gratas los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón delante de ti, oh Jehová, roca nuestra y redentor nuestro. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El apóstol Pablo escribe esta carta desde la prisión de Roma a la iglesia de Éfeso en Asia Menor, Turquía actual, dando gracias a Dios por ellos y exhortándoles a mantener la unidad de la iglesia gloriosa en Cristo Jesús, compuesta de judíos y de gentiles. Y como parte de esa unidad, llama a un cambio radical en sus estilos de vida. No puede ser que andemos dos juntos si no estamos de acuerdo en la manera en la cual nosotros nos estamos desenvolviendo. Es un vestirse y un desvestirse, un quitarse y un ponerse de parte de una persona nacida de arriba, de un cristiano y de un hijo de Dios. Y aquí yo pregunto, ¿se está percibiendo cambios en tu carácter, en tu forma de ser que se asemejen a Cristo? Dios quiere, Dios desea, Dios ordena que seas un hijo de Dios y si tú lo eres, que te comportes conforme a lo que tú eres. Por eso debes luchar contra la autoindulgencia. Así que, en primer lugar, vamos a desenmascarar la indulgencia. ¿Qué es la autoindulgencia? Es el permiso que yo me doy en ese contexto para poder hacer una serie de cosas por descuido o por cualquier otra forma en la cual yo bajo la guardia con respecto a la lucha contra Satanás, contra el mundo y contra mi propia carne. El versículo 3 y 4 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Mira la cita. Según el comentario Mundo Hispano, dice, después de recomendar una vida modelada según el modelo ideal, Dios, en el comportamiento de autosacrificio continuo en el amor que nos pide, menciona varias actitudes y acciones que deben ser evitadas. Son inapropiadas porque representan una autoindulgencia, que fue lo que dijimos. Tienen que ver con la vida moral de los gentiles que existía en Éfeso, como la inmoralidad sexual y toda impureza y avaricia. Estas ni siquiera deben ser mencionadas más en la compañía de los cristianos. Y aquí aparecen una serie de descripciones que vamos a darle un zoom, termina la cita, vamos a hacerle un acercamiento y vamos a ver en ellos cosas que no deben existir en una persona cristiana. En medio de todas esas cosas, recordemos qué era lo que pasaba en Éfeso. Éfeso tenía una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era el templo a la diosa Diana o la Venus, la diosa del amor. Habían sacerdotisas en medio de ese tipo de cosas, dispuestas a hacer relaciones sexuales e invitar a cada uno de los cristianos y de personas que pasan ahí para tener relaciones sexuales y tener una comunicación con la deidad en base a eso. Era un peligro y una amenaza, quizá parecida a los flashes que pasan en las computadoras de cada uno de ustedes. En medio de ese tipo de cosas, un cristiano debe y tiene que ser diferente. Y ahí comienza en el catálogo de esos pasajes, la fornicación o la porneia. ¿Qué le viene a ustedes con esa palabra, el original? Porneia. Viene de pornografía y significa la fornicación y cualquier relación sexual ilícita e inapropiada. La pornografía en todas sus ramas. Hay algo que ha dicho asombroso en Noticia Cristiana desde 2021 y que lo ha reiterado más estudios. Destacó que un estudio de Barna es un grupo de investigación que se ha centrado y ha dado mucho en los círculos cristianos,
ha entrevistado personas que asisten a la iglesia con frecuencia, reveló que el 64% de los cristianos en Estados Unidos ven pornografía y que cerca de un 33% de las mujeres están en alguna forma de eso. Si nosotros, que cuando está la enfermedad en Estados Unidos, aquí la gripe, aquí estamos estornudando, está pasando, quiere decir, asómbrese, que en una iglesia como fundamento bíblico, la mitad de los hombres pueden estar expuestos a pornografía. Y que un tercio de las mujeres también. No piense que aquí no puede pasar eso. ¿Qué nos está pasando? Más de la mitad, esclavos de placeres más que de Dios, pero no solo de este mal que aparece ahí. Un mal que debilita y que lleva a una manera de adicción, igual que las drogas o cualquier otro tipo de cosas. Un lugar, una acción que destruye por completo el matrimonio al buscar la autogratificación. No piense que porque está casado ya no lo está haciendo. Y una manera donde el cual se ha fomentado incluso en la psicología actual, en algunas áreas, donde dicen que los jóvenes para soltar un poco de estrés deben hacer eso, que lo promueve. Ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y lo que quiere decir no es que se quede callado haciéndolo. La cosa es que ni siquiera te pase por la mente. Como decía Lutero, yo puedo dejar que las aves pasen por mi cabeza, pero no que hagan nido en medio mío. Pero además de eso, vamos un poco más allá y nos habla de toda inmundicia. Dice, pero fornicación y toda inmundicia. Ahí quiere incluirlo a todos y cada uno. No siempre que aparece en la Biblia, todos, se está refiriendo a todos y cada uno. Pero ahí, en ese contexto, es todos y cada una de inmundicia. Y ahí es la impureza, acatarsia, y equivale a la perversidad tanto de pensamientos como de actos. Perversidad de pensamientos en conexión con esos actos sexuales desenfrenados. Ahora, aquí ha pasado en medio de la generación que ha ocurrido ahora algo asombroso. Yo quiero que ustedes, no pasaba en los tiempos míos, pero ha pasado algo en la generación de ahora que es asombroso. Han incluido, y usted lo oye cantando, santo, 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 y ellos piensan que santo, santo, santo quiere decir que es chévere, chévere, chévere. Y no es eso lo que quiere decir. Y puede ser fácilmente que una persona que piense que está viviendo en santidad puede estarse acostando con una persona. Y eso es fornicación. Y eso es pecado. Y eso es aborrecible delante de Dios. No ligues una cosa con la otra. Sed santos porque yo soy santo, apartado y dedicado para Dios. Esto lo expresa, cualquiera piensa que son cosas ajenas. Yo quiero que ustedes escuchen este artículo del 3 de noviembre. Estamos hablando de hace 2 días, ¿no? 2 días hace. Del 3 de noviembre de Church Leaders, una página de líderes cristianos. Voy a hablar de un cristiano. El pastor Fred Copeland fue pastor de la primera iglesia bautista de Phoenix City, una iglesia de la Convención Bautista del Sur, una de las más ortodoxas que nosotros conozcamos. De ahí Al Mohler, de ese grupo, todo lo que ustedes puedan pensar. Ella es del sur en Alabama y era el alcalde de Smith Station, un pueblo de menos de 6,000 habitantes en el condado de Lee, Alabama. Era el dueño de una tienda de conveniencia, ¿sí?, en las bombas y ese tipo de cosas. A principios de esta semana, un grupo que se llama 1819 News descubrió que ese pastor, quien estaba casado y tiene una familia, tenía presencia en la línea
como una mujer transgénero que publicaba contenidos e imágenes explícitas, incluyendo el erotismo ficticio, con el nombre de Brittany Blair Summerlin. Ese pastor se refirió a sí mismo como un transgénero curvilíneo en las redes sociales, que ahora han sido eliminadas, y escribió cosas como: haz lo que tengas que hacer para que te pip, y una vez que te hayan estado encima correctamente, no hay vuelta atrás. Llamando a su personaje trans algo que hace en privado. El pastor pensó que eso era algo privado, que no tenía nada que ver con su profesión ni con su pastorado. Copeland dijo: es algo que no entremezclo con el otro. Es privado mío. No lo hago en público ni nada por el estilo. Es solo un personaje ficticio que inventé para aliviar el estrés. Termina la cita. Todavía tú sigues de tonto pensando que lo que tú haces en privado es privado para ti. Todavía tú sigues de tonto pensando que lo que tú vayas a hacer, nadie se va a dar cuenta. Lo que decís en la oscuridad se manifestará a la luz del día, dice el Señor. Tus pecados te alcanzarán. Quien juega con fuego se quema. Ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Toda inmundicia, toda. No excluyas nada. Ni aún se nombre. Y esa fornicación y toda inmundicia, y dice ahí avaricia. ¿Qué tiene que ver avaricia con lo que está diciendo? Lo que en el original más exactamente lo que quiere decir es que demuestra que precisamente en ese contexto es deseos lujuriosos de tener más. Así como un avaro lo que quiere acaparar dinero, así tú lo que quieres tener más disfrutes, más ídolos en el corazón, más chilling, más todo acaparado. Deseos lujuriosos y disolutos. Los efesios practicaban esa clase de vida anteriormente. Versículo 2, versículo 3. Y por esa razón Pablo les recuerda que no se nombre más entre vosotros. Apela al hecho de que ellos son santos. Y entre los santos esas cosas ni se hablan ni se hacen. Es un llamado a la pureza moral y santidad. Ustedes han visto en muchos que yo les he hablado que ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado primero de ti mismo. No divorcie una cosa de lo otro. Tú puedes saberte la confesión de Fedeleón de 1689 y vivir como un impío y no ser nacido de nuevo, que te la sepas. Tu conducta, tu acción está reflejando lo que tú eres. Y a lo secreto, pero tú piensas, como dice la ley del pecado, tú entras a tu manera, pero tú saldrás a la manera de Dios. Los pecados de muchos se revelan antes, pero a otros se les revelan después. El problema es que casi siempre explota en el peor momento, cuando tú pensabas que no lo iba a pasar. El autor agrega algunas cosas que son inapropiadas. Versículo 4, ni palabras deshonestas. Esas palabras deshonestas lo que quiere indicar es tonterías, truanerías, bromas groseras, que son chistes pornográficos que chocan la sensibilidad y el pudor de uno. Esas cosas no son apropiadas en la vida del cristiano e impide la actitud de que sí debe ocupar la mente y el tiempo del creyente. Esas palabras, esos chistes de doble sentido,
ni aún se nombre entre ustedes. Ni aún se nombre entre ustedes. Yo sé que hay una forma de hablar y una forma de hacerlo pero que ustedes no quieren decir, entonces ni se haga un chiste, ni se disfrute, sino vivir así. Eso no es lo que queremos decir. De lo que queremos decir es que esas palabras, no debiera existir mala palabra en un cristiano, pero no todo el mundo creció en el ambiente cristiano que crecimos mi hermano y yo. Pero hasta que tú no entiendas que tus malas palabras son una maldición y son una ofensa delante de Dios, tú vas a estar soltándolo como si fuera cada vez que tú te enojes. Tú no tienes derecho a hacer eso. Tú no te perteneces si fuiste nacido de Dios. Muérdete la lengua. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valor, de amor y de dominio propio. Tú tiras maldiciones porque tú quieres. Pero no solo eso, tus chistes y hacerle coro a los chistes de las otras personas, tonterías, bromas groseras, bullying, todo eso va encerrado dentro de eso. Dios no te permite eso. Así que Satanás ha rebajado de lo más vano en cualquier ambiente que no disfruta del conocimiento de Cristo. Son los actos dentro de ese contexto pervertido que Pablo censura. Así que hemos tratado de desenmascarar la autoindulgencia. Tú no tienes permiso de parte de Dios por querer disfrutar o por querer estar chile, estar aguantando y estar escuchando los chistes, estás haciendo ni tener un doble sentido, ni disfrutar de ese tipo de cosas, y mucho menos en secreto se te da la oportunidad de caer en alguna forma de inmundicia y de pornografía. Razones para combatir la indulgencia. Mi punto número 2, versículos 5 y 6. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, la idea es, esto es un idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie les engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Uno de los problemas más graves que nos ha hecho pensar que Cristo es nuestro abogado, que somos justificados por la fe y que podemos darnos la licencia de hacer ese tipo de cosas. Lo que Pablo está diciendo es, tú no eres de eso, no te enredes. No te guille que tú no vas. Las razones son dos. Primero, nadie que sea autoindulgente, se dé los permisos y practique esos vicios, heredará el cielo. Eso lo dice claro ahí. No significa que yo no esté luchando contra eso. Una cosa es que yo estoy luchando. Pero otra cosa es que yo esté en la práctica como si no fuera nada, lo quisiera hasta justificar y en alguna forma he quedado insensible ante las circunstancias. Yo vuelvo y lo digo, como lo dijo Pablo. Algunos de ustedes no conocen a Dios. Creyeron que tuvieron una experiencia, pasaron una serie de años y se imaginan que porque viven ese tipo de cosas, Cristo es mi abogado y toda una serie de cosas, pero quien no va camino hacia el Cibao no puede decir que está rumbo al monumento. La práctica es que está diciendo. No es que está perdiendo la salvación. Es que conforme a la parábola del sembrador, nunca fue terreno bueno. Entonces, como el Salvador, como los discípulos, tenemos que preguntarnos, ¿soy yo, Señor? ¿Seré yo? Yo no tengo ningún problema en pedir mi conversión cuantas veces sea necesario. Eso no es dudando la salvación. Eso es que tengo que revisarme en relación a eso. Porque nadie que sea autoindulgente y practique esos vicios heredará el cielo.
El apóstol concluye con una declaración oportuna y bien sabida. Se trata de que el que continúa cometiendo actos inmorales, impuros y licenciosos no puede tener herencia en el reino de Cristo y de Dios. Además, esos deseos licenciosos como avaricia, es posible convertir al sexo en un Dios para adorarlo. Fue por esta razón que Jehová acusa de fornicación a su pueblo rebelde que se volvió idólatra. La disolución moral acompañaba a la idolatría, así que la obsesión sexual fácilmente se puede identificar como idolatría. Continuar en estas prácticas y otras parecidas es evidencia de que uno no ha conocido a Cristo, y el que no conoce a Cristo no puede tener herencia en él. De esta manera Pablo traza la línea de demarcación entre los que son de Cristo y aquellos que son del mundo gentil. Ha presentado una aplicación práctica y ética de la doctrina de la santidad de los que pertenecen a Cristo. Los que no siguen una vida santa y obediente no tendrán parte en la herencia real preparada para los que son de Cristo. Termino. En segundo lugar, todo el que no luche por combatir tales vicios con la ayuda del Espíritu Santo recibirá el castigo merecido. Las razones son que primero no pertenecen y en segundo lugar que recibirá un castigo. No se quedará sin castigo. Versículo 6. Nadie les engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Esos hijos de desobediencia en Efesios no son hijos que se portaron mal, son inconversos. Si usted lo busca en los versículos se va a dar cuenta. La ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Recibirá el castigo merecido. Ah, es que la iglesia es un museo de santos. No. Es un hospital donde estamos sanándonos. Pero hay una fase. Nadie está, quizá aquí haya gente en camilla, como ha pasado en un momento determinado, que no está siendo sanada. Pero en el hospital de Cristo todos estamos ayudándonos unos a otros y sanándonos unos a otros. No hay nadie que está en un proceso sin sanidad dentro de la iglesia de Cristo. Así que tienes que revisar. Hermano, hermana, esto no es un juego. Pongan en pantalla Proverbios 6, 27 al 29. Proverbios 6, 27 al 29. Proverbios 6. Tomará el hombre fuego en su seno, sin que sus vestidos ardan. Andará el hombre sobre brasas de fuego, sin que sus pies se quemen. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, alguna forma de pornografía, no quedará impune ninguno que la tocare. O como dice Gálatas 6, 7, 8. Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Huye, huye, querido hermano, huye, querida hermana. La pornografía, ni ese tipo de cosas se combate resistiendo, se combate huyendo. A manera de aplicación, como punto número 3 y final, SPC, directrices para combatir la autoindulgencia. Son algunos, hay muchos, pero solamente vamos a concentrarnos. Sí, pero ¿cómo? En primer lugar, alaba, agradece a Dios que te trajo aquí para recordarte, para llamar tu atención al peligro de ser autoindulgente ante esos peligros y revisarlos a la luz de la palabra. Decirte, Señor, me estás hablando a mí, ¿hay alguna forma que yo estoy bajando el escudo de hierro? Ese escudo que tenía Israel para evitar, y se está metiendo Satanás por el lado de la frontera y está atacando el mundo, la carne. ¿Habrá alguna forma de debilidad que está ocurriendo en mi propia, que me estoy dando permisos que no deben darse? Segundo, orar y pedir ayuda al Espíritu Santo. Romanos 8:13. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Romanos 8:13. Mas si por el Espíritu, es por medio del Espíritu que hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Nadie en sus propias fuerzas puede batallar contra esos demonios,
contra esas tentaciones. Nadie en su propio. Es una lucha que está siendo más atacada. Me decía un hermano, que ahora hay más ataque medio por la exposición. Uno no sale a un minuto ni una pantalla de computadora o de celular donde no haya una forma de pornografía que esté atacando a los cristianos. Tenemos la tercera persona de la Trinidad ayudándonos en esa gran empresa. Hagamos uso de su ayuda. Es por eso que nosotros luchamos contra el pasar el tiempo con Dios cada mañana, el ir ungido como el Espíritu Santo decía en Lucas capítulo 3 acerca de Jesucristo, que fue bautizado en el Jordán y salió y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Fue como una capa que se puso de tal manera que cuando escuchara a Satanás con sus tentaciones, lo tradujera, lo descubriera y a la vez contestara con la palabra de Dios. ¿Cómo tú sales allá afuera? ¿Cómo tú andas en medio de las circunstancias sin encontrarte con el Señor, sin tener un encuentro con Él, sin presentarte delante de Él, sin luchar con esas dificultades? 3. Recuerda tu identidad en Cristo. Recuerda quién tú eres. En el versículo 3 decía que no, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, como lo que tú eres, santo. Y el versículo 4, sí, que no convienen a qué, a los que somos santos. Se le está pidiendo a una persona que tiene vida, que actúe como que tiene vida. No se le está pidiendo a un inconverso que está muerto en delitos y pecados, aunque se le llama a conversión, pero se le está pidiendo a personas que tienen la capacidad, tienen el dispositivo. Es como yo siempre le he dicho, si ya tú le has puesto el dispositivo a la computadora para imprimir, entonces imprime. En estos días, mi computadora no quería imprimir. Entonces yo revisé y busqué qué fue lo que pasa. Me está dando error. Y yo, una persona que no sabe mucho de computadora como yo, imagínate. Entonces yo voy y llevo a donde yo pienso que es una persona técnica que sabe sobre eso. Dice, es que tiene sucio los proyectores, los eyectores, y hay que limpiarla. Bueno, está bien. Yo sigo pensando y sigo buscando ese tipo de cosas y voy y lo llevo donde los hermanos allá que nos trabajan la impresora y nos dicen, no es eso, es el cable que alimenta la computadora. Yo dije, él tenía la capacidad y todo. Y ¿sabe lo que? Seguro por limpiar el inyector cobran unos cuartos grandísimos, seguro que él me iba a hacer. Pero lo que el cable costaba nada más 80 pesos. Compré el cable, 80 pesos. Cuando lo pongo, yo te quiero preguntar, posiblemente tú eres un hijo de Dios, pero ¿cómo está el cable que alimenta a Jesucristo? ¿Cómo está esa unión? Posiblemente se ha dañado y necesita repararse, renovarse, porque separado de Cristo nada podemos hacer. 4. Reemplaza nuestro pensar y hablar con la palabra de Dios, porque dice que, versículo 4, que no tengamos esas palabras, sino antes bien acciones de gracias. Acciones, reemplázalo por acciones de gracias. Han de usarse los buenos dones de Dios con acciones de gracias. Posiblemente lo que está vuelto hacia eso es de que tenemos que, por último, meditar, valorar el sacrificio de Cristo, su autosacrificio, darle gracias y hablar conforme a eso. Leo algo de Paul Tripp en su comentario de Nuevas Misericordias. El amor hacia Dios en Edén les debía dar la motivación y la capacidad, al igual que nosotros, de decir no a la tentación.
Pero lo que reinaba en los corazones de ellos era en aquel momento el amor hacia otra cosa. Sus corazones creados para amar al Creador habían sido secuestrados por el amor hacia la creación. Fue el comienzo del desastroso intercambio del pecado entre la adoración y el servicio al Creador por la adoración y el servicio a lo creado. Tristemente, este intercambio ha sucedido millones de veces después de lo acontecido en el jardín. Es la disfunción espiritual más grande de la humanidad. Permitimos que la creación reemplace al Creador en nuestros corazones. No me sorprende que Jesús haya tenido que venir. No me sorprende que su gracia sea tan esencial. No me sorprende que Dios supiera que no podía abandonarnos y que era necesario enviar a un Redentor. Termina la cita. Por eso alabamos y damos gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Tenemos que dar gracias muchas veces por Jesucristo y pedir que su obra sea aplicada en nosotros. Hijo de cristiano, amigo que nos visitas, ¿qué esperas para venir humillado a los pies de Cristo? Las palabras de Cristo resuenan en Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntete de esos ídolos de tu corazón. Los ídolos del corazón son aquellas cosas que ponemos en un pedestal y adoramos en lugar de Dios. Esto puede ser cualquier cosa, desde el dinero hasta la fama, pasando por el poder, la belleza, el éxito, la aprobación de los demás. En lugar de buscar a Dios y su voluntad, nos enfocamos en estas cosas y las hacemos el centro de nuestra vida. Esto puede llevar a la insatisfacción, la ansiedad, la depresión y otros problemas emocionales. Es importante que reconozca los ídolos en tu vida y trabaja para deshacerte de ellos. Cristo nos llama que renuncies a tu vida de espaldas a Dios, que vuelvas a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Él permite que el que a Él viene, y Él lo dice, no le echa fuera. Corre a sus pies y Él te dará nueva vida, nuevo corazón, para que ames sus caminos. Que Dios tenga misericordia de ti. Ni aún se nombre entre ustedes. Padre Santo, ayúdanos, sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón delante de ti, oh Jehová, roca nuestra y redentor nuestro. Ayúdanos por tu Espíritu. Somos débiles, caemos, fracasamos muchas veces, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Gracias por Jesucristo. Te pedimos, Señor, que tú, al mostrarnos nuestro pecado, nos muestres 1000 veces más a Jesucristo y su obra por pecadores como nosotros y que corramos a Él en arrepentimiento y fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos.